vamos a tomar la dimensión de que nosotros nos suelen pedir estudios, como ya hemos hablado, ya definidos por parte del médico. La audiometría inicialmente es el primero, secuencialmente y posterior es la logoaudiometría. Posteriormente suelen pedir la impedanciometría, que es lo que vamos a ver ahora, que como ya implica otra aparatología, muchas veces no se puede hacer porque no todo fonoaudiólogo en forma individual puede tener tantos recursos. Y posteriormente hay la resolución de otro tipo de pruebas que son las pruebas complementarias o las pruebas supraliminares. Ese tipo de estudios también está orientado al proceso diagnóstico del paciente. Las pruebas de adaptación y fatiga tienen que ver con esa complementariedad. Son pruebas que revelan, y si yo estoy hablando de fatiga, tengo que lograr que se exprese esa fatiga en el caso del nervio. Y para expresarla lo que voy a hacer es proponerle al nervio que transmita una señal sonora, como puede ser un tono puro, durante determinado tiempo y ver cuándo la deja de transmitir y si se cansa en un periodo de tiempo. Esas pruebas las vamos a ver después y se llaman pruebas que revelan si el nervio está, si interrumpe la transmisión, implicaría un proceso de fatigabilidad compatible con un problema retrococlear. Pero para eso yo ya registré el problema retrococlear en la audiometría, en la logoaudiometría, lo confirmé en la impedanciometría, ¿sí? Lo confirmo porque no revela otra cosa, ¿sí? Eso sería, Débora. ¿Te sirve lo que te dije o no? Sí, profe, 10, gracias. Perfecto. Profe, vamos nomás. Bueno, vamos a... Espero que... Bueno, como saben, vamos a seguir con la unidad 3 sobre procedimientos de la audición. Este mapa conceptual, hablando del proceso de atención de pacientes mediados con la aparatología, podemos decir que los procedimientos audiológicos, voy a ver si, o vos podés marcarme, pueden ser subjetivos y objetivos. Subjetivos, necesitamos la participación del sujeto de alguna respuesta para nosotros registrar respuestas, registrar resultados. El único estudio objetivo, procedimiento objetivo que vamos a abordar en esta asignatura este año va a ser la impedanciometría. A ver, cuando se clique, que la vamos a ubicar aquí. Entonces, como procedimientos subjetivos, lo que vimos, audiometría, logoaudiometría, las pruebas supraliminares son las que van a estar posterior a ver la impedanciometría, y como vimos, la audiometría usa tonos puros, la logoaudiometría que usa como estímulo las palabras correctamente balanceadas, perfecto. En algunas ocasiones puede ser que se utilicen las frases, ¿sí? Y por otro lado, tenemos que en la audiometría podemos modificar, intervenir a través de ¿qué? ¿Se acuerdan? Del ensordecimiento. Bien, todos estos procedimientos buscan de alguna manera revelar la audición de este paciente, revelar la fisiopatología que hay, y todos estos procedimientos son sensibles a lo que se quiere medir. Entonces, podemos buscar reacciones conductuales, reflejos, respuestas verbales, en el caso de la logoaudiometría, respuestas motoras, cuando estamos evaluando a través de un despistaje auditivo, y los resultados, los que vamos a armar con esos datos, van a ser posibles resultados. Normoacusia, ¿qué más tenemos? Hipoacusia. Cuando nosotros localizamos la topografía de la lesión, podemos decir hipoacusia conductiva, neurosensorial o mixta, ¿sí? Y también teníamos otro posible resultado, que es la apofosis o anacusia. ¿Estamos ahí? Sí. En el caso de la hipoacusia neurosensorial, tenemos que identificar o evidenciar si son periféricas y centrales con las pruebas. De reclutamiento va a ser que va a evidenciar el problema ¿dónde? En la cópula. Y las pruebas de adaptación patológica, fatigabilidad,
van a evidenciar que la patología ¿dónde está? O la lesión. En el nervio. En la transmisión. Exactamente. ¿Hasta ahí estamos? Siempre cuando vamos a hacer los estudios, ya sea subjetivos, objetivos, en materia audiológica, o vamos a hacer un razonamiento clínico de este paciente en forma integral, vamos a buscar la coherencia. Intraestudio es la coherencia entre las vías aéreas y las vías óseas que nos den coherencia, y a su vez la coherencia interestudio, entre la audiometría, la logoaudiometría, la impedanciometría, que guarden coherencia, pero que respondan a la clínica del paciente, que respondan a la mirada integral y de cómo manifiesta este paciente o cómo padece este problema el sujeto. Entonces, coherencia intraestudio es la coherencia dentro del estudio. Coherencia interestudios es la coherencia entre la batería de estudios y que tengan coherencia en relación a la clínica del paciente. ¿Sí? Que uno diga, estos estudios revelan esta clínica del paciente. Si no, vamos a seguir buscando un razonamiento clínico para buscar la coherencia interestudio con la clínica. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bueno, vamos pues. Entonces, hoy vamos a abordar la impedanciometría y como en la unidad 1, ¿cuál era el objetivo? Conocer los procedimientos, ver sus implicancias, y es esto lo que vamos a construir hoy. ¿Qué aporte tiene la impedanciometría en esta construcción del mapa audiológico de la persona, pero con una mirada integral? No es que esta prueba, que es objetiva, nos va a dar todo el dato en la construcción de este mapa audiológico. Tenemos una audiometría, una logoaudiometría que nos muestra cómo discrimina el habla, y tenemos una impedanciometría que nos va a revelar la funcionalidad del oído medio. Pero deberían guardar coherencia con la clínica o con la mirada integral de este paciente, ¿sí? Bueno. Tema del día. ¿Qué es la impedanciometría? ¿Dónde se realiza? ¿Cómo se realiza? ¿En quiénes se puede realizar? ¿Se puede realizar en bebés? ¿Qué dicen ustedes de la impedanciometría? Dicen que sí. ¿Quién dice? Dice que sí. Por supuesto, se puede realizar en bebés, en niños, adultos, adolescentes, en lo posible con niños con trastornos psiquiátricos, psicológicos, conductuales, en lo posible que podamos mantener a este niño quieto, que podamos obtener esta curva timpanométrica, los reflejos, porque necesitamos que el paciente solamente se quede quieto. No hay participación del sujeto, por eso decíamos que era la única prueba objetiva que íbamos a ver hoy. Profe, con respecto a eso de a quiénes se le pueden hacer, decía que, bueno, por ejemplo, el paciente no puede ni hablar ni tragar, pero si tenemos bebés o niños chiquitos que están en la etapa del balbuceo, que constantemente están emitiendo algún sonido, ¿cómo se hace? Y que seguramente van a tragar en algún momento del estudio. No te preocupes, es tan rápido que no, toda esa variable en la que vos sitúas al paciente, tu tecnicismo y tu pericia hace que sea 3 veces más rápido. Claro, Débora, en el adulto vos le vas a decir que lo posible no hable, no trague, porque tenemos un adulto que le podemos dar una consigna de ese tipo. Y cuando yo tengo un niño, no le voy a dar esa consigna directamente, porque le voy a decir, hacemos como estatuas, nos sacamos una foto, cualquier otra cosa que nos ayude a que no trague, a que no haga tos, a que no modifique la presión intraoral, pero no le voy a dar todas esas consignas, distinto al adulto, ¿no? En los bebés es muy rápido, como dice la profe, es un registro, se pone el tips, se obtura y se hace la curva timpanométrica y después se toman los reflejos. Acá desmenuzamos los procedimientos en detalle para que los entiendan, pero en el proceso, digamos, vuelvo a decir el concepto, se pretende que ustedes vivan de la fonoaudiología. Entonces, un audio, una logo y una impedancia no les puede llevar más de media hora, porque la obra social les va a pagar una sola vez eso. Si yo lo cito al paciente porque me quedé con dudas y tengo que repetir los estudios, los hago a cuenta y cargo mío, no los va a pagar el paciente de vuelta.
Entonces, en el proceso productivo de servicio no solamente está el concepto y el procedimiento y todo lo que hay que tener en cuenta, sino mi nivel de eficiencia. No me vino a buscar por otra razón más que cubre la necesidad que el médico pidió, audio, luego impedancia. Por lo tanto, en mi turnero ocupa media hora y mi nivel de efectividad es que en esa media hora yo me dé cuenta que es pertinente el resultado. Sí, sería lo ideal tener una eficiencia de servicio, como dice la profe, que tengamos que recitar un paciente, estamos trabajando con otro turnero, con los mismos pacientes, con la misma batería, con el mismo RP y la misma derivación. Pero a veces hay niños con problemas conductuales, problemas de otro tipo, pero trastornos de lenguaje u otras cuestiones que se hacen dificultosos y necesitamos retestear o volverlos a citar, y para hacer audiometría, luego audiometría, impedancia y tal vez una auto, los citamos dos o tres veces, ¿sí? Bueno, en cuanto, hoy vamos a, como dice la profe, desmenuzar el procedimiento, vamos a ver los ejes del paciente, del procedimiento y del profesional, cómo se hace para llegar al registro de una impedanciometría. La impedanciometría tiene dos estudios, ¿sí? Bueno, como les decía, por un lado vamos a ver la técnica, que es lo que hablábamos del algoritmo para llegar a un procedimiento. Como dice la profe, no es aislado, uno tiene que tratar de develar esta audición del paciente, pero es un aporte más a esta construcción. Hay un procedimiento, hay un algoritmo, después hay unas curvas para registrar, y esas curvas tienen que tener coherencia, y ahí tomaremos luego decisiones y dilemas. Cuando, como dice la profe, cuando no, en este razonamiento hay alguno de estos estudios que no aportan o que no coincide o no coincide con lo que la clínica que trae el paciente, ¿sí? Los recursos, vamos a usar un impedanciómetro, que acá trajimos impedanciómetro manual, esta es de la aparatología, por eso yo les decía que todos estos procedimientos eran mediados por la aparatología. Sí, ya. Ese es el manual. Bueno, la impedanciometría es un procedimiento, como les decía, objetivo, un procedimiento biológico objetivo, que la finalidad es evaluar la funcionalidad del oído medio. Pero tenemos, acá dice, la finalidad es valorar el sistema tímpano-osicular. Tenemos que tener en cuenta todas las características y por qué está integrado este sistema tímpano-osicular. La membrana, la cadena de huesecillos, ligamentos, músculos, la cavidad aérea, ¿sí? Todo eso es el sistema tímpano-osicular. Entonces, ¿qué mide y cuál es el objetivo de la impedanciometría? Es valorar la funcionalidad del oído medio, pero tenemos que tener en cuenta el estado de la membrana timpánica, los espacios aéreos, la cadena de huesecillos, ¿sí? Los músculos y ligamentos. Todo eso es el sistema tímpano-osicular. Tiene dos pruebas, la impedanciometría: la timpanometría y los reflejos acústicos estapediales o acústicos faciales, ¿sí? En la timpanometría se hace aplicaciones de presiones a través de la aparatología, por supuesto, y hacemos una obturación con un tip o chupete que se pone, la vamos a ver. Y en el caso de los reflejos acústicos estapediales vamos a mandar tonos puros. ¿Pueden ver la diferencia de los dos estudios y qué estímulos utilizan? Bien. Es complementario. Hacemos la tímpano de un oído derecho y después hacemos los reflejos estapediales. Pasamos al otro oído y a ver si se ve acá. ¿Pueden visualizar? Sí. Tenemos un auricular y una sonda. No sé si se ve. Un poquito. Tu cámara. Ahí. Ahí. Ahí está, Lore, ahí lo vemos desde acá. Perfecto. Gracias, profe. Auriculares. Y después les cuento por qué auriculares. Y la sonda terminal. En esta sonda terminal, ahí voy a buscar lo que se introduce en el conducto auditivo externo. Vamos a introducir
No sé si se ve ahí. El tips, chupete u oliva. Esto es lo que vamos a colocar en la sonda. ¿Sí? Oh, dice mucho. ¿Sí? Si yo le digo en cuestiones de medidas higiénicas, yo no coloco el tips y después manipulo acá al paciente, ¿sí? Después que coloco el accesorio, después busco el tips, por una cuestión de bioseguridad. Voy a colocar. Profe, ¿esos chupetes son descartables o no? No, se desinfectan. Y son los mismos que utilizan las autoemisiones acústicas, ¿sí? Todo esto tiene un costo altísimo. Entonces, no se puede usar descartables para un sistema que lo puede, digamos, generar procesos de bioseguridad, como dice la profe, de otra manera, ¿sí? Pasamos al otro. Y entonces ahora es lo que yo le decía. La aparatología, como le dice la profe, puede cambiar. Nosotros somos los que tenemos el eje de razonamiento clínico y qué medidas y qué dilemas vamos a resolver con las decisiones. Entonces, puede ser impedanciómetro manual, que siempre va a estar constituido por un auricular y una sonda, o puede ser, como tenemos acá, el digital o el Maxer que tenemos acá en el departamento de Raquel Mauel. Si ustedes me dicen, ¿cuál es mejor? Son dos tipos de aparatología que van a medir lo mismo. Tengo que saber qué me aporta, qué valor tiene esta impedanciometría en la construcción con los otros resultados de los estudios. Si podemos saber que en el impedanciómetro manual tengo la posibilidad de parar el estudio si la persona tiene sintomatología como mareos u otros. En cambio, en el digital, mando el display, una vez que está obturado correctamente, no tengo posibilidad de parar la prueba. Entonces ahí está esta cuestión de, nos va a tocar trabajar con la aparatología que nos toque trabajar, pero nosotros tenemos que saber el fundamento fisiológico y el fundamento fisiopatológico que me aporta en el caso de una patología, ¿sí? Entonces, como vimos, En ese caso, igual que pasa, por ejemplo, de que comienza el estudio y no lo podemos parar en relación. O sea, el paciente se marea o lo que sea, y no bueno, va a dar mal, tiene que volver. no es que te va a dar mal, pero el paciente no está bien, entonces vos no tenés la posibilidad de parar. En cambio, en el manual, vos vas cambiando las presiones y vas valorando en el display qué te da de la complacencia o confianza. Pero en cambio, en el automático no tenés posibilidad. Probablemente no hagas el otro estudio, el otro oído. Pero en cambio, en el manual sí tienes posibilidad de parar. ¿Sí? Entonces, sí, es de la aparatología. Esto es, la sonda terminal está conectada con 3 conductos flexibles, que en el Power está resumido. Uno emite sonido, el sonido prueba, que hace que vibre esta membrana timpánica, y una parte de este sonido es reabsorbido y nos da la impedancia ideal, vamos a decir, del sistema timpanosicular. Ustedes vieron en clínica otológica ya todas las patologías del oído medio, como para ver hasta cómo podemos ir avanzando, integrando en clínica. Sí. ¿Sí? Bueno. Sí, vimos oído externo, oído medio y empezamos con oído interno. Perfecto. Perfecto. Bueno, este sonido sonda, que se le llama, es de 220 Hz y todos los aparatos lo tienen. ¿Para qué? Para mantener la impedancia del sistema timpanosicular. El sistema timpanosicular tiene de por sí una impedancia propia, una resistencia propia. ¿Por qué? Por el sistema timpanosicular. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Otro sonda capta ese sonido que es refractado de alguna manera por la membrana timpánica. Y el tercer conducto, que dice bomba de aire, no es que yo voy a aplicar aire ni agua, sino es las presiones que voy a hacer que la membrana timpánica, la voy a hacer movilizar, vibrar esta membrana timpánica y después movilizo el sistema timpanosicular y aplico y valoro la complacencia, la movilidad
de esta membrana timpánica o del sistema tímpano-auricular, por supuesto. Cuando yo digo voy a medir la compliancia, es la facilidad, la movilidad que tiene esta membrana o todo el sistema tímpano-auricular, porque yo cuando movilizo la membrana, también estoy moviendo este sistema tímpano-auricular. ¿Hasta ahí está claro? Después lo vamos a pensar con las patologías cuando alteran esta funcionalidad del oído medio. Sí. ¿Y qué queremos decir cuando decimos que la flexibilidad del tímpano es inversamente proporcional a la impedancia acústica? ¿Por qué? En un oído con un estado que no hay alteraciones del oído medio, ¿cómo va a ser la facilidad de esta membrana cuando si mando presiones negativas, como que succiona la membrana, y si mando presiones positivas, la llevo para allá? Tiene su movilidad, ¿no? Entonces, ahí no tenés resistencia. A mayor movilidad, mayor complacencia, ¿qué hay? Menor resistencia del sistema tímpano-auricular. ¿Vieron autoesclerosis? Sí. ¿Qué pasaba con la autoesclerosis? ¿Había fijación? Del estribo. ¿Cómo está ese sistema tímpano-auricular? Está como rígido. Está rígido. Y entonces hay mayor resistencia. Entonces, ¿cómo cuando yo empujo y mando presiones a este oído que está alterado por esta rigidez, va a haber mayor complacencia o va a haber mayor impedancia o resistencia? Entonces, ¿cómo está la curva? Si hay menor movilidad, baja. No va a estar alterado el funcionamiento, la permeabilidad, pero sí va a estar alterado la flexibilidad o la complacencia. Es así como lo tenemos que entender. Sí, la idea es que no hay una sola medida posible. O sea, yo no solamente estoy midiendo la flexibilidad, estoy midiendo la resistencia posible. Las cosas no son con una sola cara, digamos. Tengo la otra cara que está permitiendo. Un movimiento se da porque hay algo que lo propicia y algo que lo dificulta. Si la dificultad es más grande de que el movimiento necesita, la resistencia es más grande. Si el movimiento se puede dar y la resistencia es poca, el movimiento se puede dar con mucha facilidad. Lo mismo sucede con respecto a lo que dice la profe. Si en vez de rigidez tengo uno de los huesecillos que faltan, la membrana se mueve muy complaciente. Por lo tanto, esa complacencia hace de que sea muy voluble, muy como blandito a nivel del movimiento. Entonces, no es que tengo mejor movimiento, tengo tanto movimiento que me entorpece porque no tengo una resistencia que está dada por el sistema tímpano-auricular, que es la justa que necesita el oído para que el sistema auditivo funcione a nivel de la transmisión del sonido en forma adecuada, ¿sí? No podemos pensar que solamente medimos la complacencia sin estar analizando por oposición la impedancia. Por eso se habla de que son términos inversamente proporcionales, pero que se dan en forma conjunta, como en la musculatura antagonista y agonista. Hay una sinergia en eso y tiene que contribuir uno con el otro o no. Vamos a la otra. Esto es para que sepan de cómo, de qué está compuesto la sonda y qué mando y cuál es la estimulación. ¿Cómo se realiza? No sé, acá era que quería mostrarles que con estos displays, que lo tienen acá si se quieren acercar, yo bajo la perilla para seleccionar la prueba que yo quiero hacer. En este caso es complacencia, es decir, que voy a tomar una timpanometría. En este display van a ver si está obturado este oído. Y en el otro display voy registrando los movimientos que me da esta membrana timpánica, ¿sí? Acá lo pueden visualizar. Por eso es manual. Uno va seleccionando y después, una vez que voy a colocar el auricular, voy a colocar el tips. Ahí si yo ya sé que está obturado y me da el volumen y la presión adecuada, ahí voy a dar o display en un aparato digital o acá le voy a dar marcha con el manual, ¿sí?
Cuando acá tiene el manual que dice más o menos, son las presiones que voy a tomar, que voy a aplicar a este sistema tímpano-auricular. ¿Hasta ahí vamos? Bueno. Y eso es lo que no se puede hacer en el otro, en el digital, cambiar las presiones. Vos vas a seleccionar la prueba, TIM, y vas a seleccionar el oído, por supuesto, y vas a dar display cuando ya te dé el volumen. Y no puedes parar. Claro. En cambio acá, como vas a ir, como un solo botón, pum, pum, listo. play, le vas a dar. Y te vas a ver en el display azul, en Access, cómo se conforma la curva. Se dibuja la curva automáticamente. Automáticamente. En este lo dibujan ustedes. Ustedes van a hacer los registros manuales. A lo que vamos es a esto. El aparato es un medio, chicos y chicas y chiques. Si no comprenden el nivel de protagonismo que tiene el profesional en la toma de decisiones, en las que yo le puedo estar haciendo lo correcto, lo debido, pero el otro no lo entiende porque no me quiere, porque no le gustó, porque llora, porque no sé, no importa, porque está descompuesto, porque yo tengo que entender que mi trabajo es ese, es hacer lo que me han pedido que haga y por tanto la ejecución tiene que usar un medio que es tecnológico, que es el aparato que me toca usar, que no es el que yo quiero, no es el que a mí me gustaría, no es el posible, y con eso tengo que construir un informe a nivel de registro. Por lo tanto, no pongamos tanta expectativa en la aparatología. La profe Lorena les da las dos opciones en términos de las posibilidades y las limitaciones y ventajas, pero ustedes van a tener que poder sanear esas situaciones con pericia profesional. Porque en realidad, que el aparato ande mal, implica, o que no ande, o que no pueda hacerse determinada prueba, implica que ustedes no han sido capaces de detectarlo. Y a quien juzgan es a ustedes, no al aparato. ¿Estamos? Entonces, bajen la expectativa del aparato para que la puedan subir en el protagonista real, que es el fonoaudiólogo que opera o el licenciado. Bueno, en este caso, cuando hablamos de situación prestacional, el paciente no tiene que responder nada. Sí, está claro, por eso es objetivo. Entonces, el rol fonoaudiológico del licenciado va a ser regulador, organizador y una intervención masiva, porque yo no voy a pedir intervención del paciente para registrar los datos y que después se convierta en un resultado, ¿sí? Previamente a esta situación de la impedanciometría, tenemos que hay una derivación del otorrinolaringólogo que no supera los 2 meses, donde nos da datos de la membrana timpánica. Pero puede ser que lo ideal es que hagamos una otoscopía previamente para certificar que ese conducto auditivo esté libre de cerumen, ¿sí? O está seco, lo importante también es que esté seco porque viene, por ejemplo, con una perfo abierta y una otitis crónica reciente, y el oído lo secó el médico, lo secó en términos técnicos en cuanto a medicación, e indica después de la medicación, preséntate a hacer el estudio. Entonces, lo que hacemos es constatar que no haya ningún tipo de secreción, que no es cerumen, secreción propio de una otitis crónica o un proceso semejante. Claro. Profe, pero también no aprovechamos y vemos cómo está esa membrana para después cuando ya nos dé el resultado, la timpanometría y eso. Sí, lo que pasa es que las perfo y las impedancios no siempre dan lo que deben dar. La fisiología, la ubicación de donde esté una perfo, puede ser que, digamos, hay membranas que están absolutamente devastadas por un proceso erosivo, crónico, ¿no? Y te queda el marco timpanal, y la impedancia que vos registras es la impedancia de la caja y no del sistema tímpano-auricular. Entonces tiene una forma definida que hoy y ahora no la van a aprender. En el caso de una perfo pequeñita que vos la ves, incluso la detectas en la ubicación en donde está, tiene una alta compatibilidad y competencia en la trompa de Eustaquio y te da una impedancia absolutamente clara
por más que no estuviera esa perfo, ¿se entiende? Entonces, no siempre los indicadores que vemos son compatibles con los que registramos. Hay una coherencia clínica, pero no nos tenemos que atar. Recordemos que nosotros nos encargamos de la funcionalidad. ¿Ah? Como que no siempre 2 más 2 es 4. Exactamente, exactamente. El médico casualmente quiere ver con la impedancia es el nivel de equiparación que hace la trompa de Eustaquio sobre el sistema tímpano-auricular sobre el oído medio, y capaz que tengo una trompa de Eustaquio hipercompetente, entonces tengo una impedancia hermosa a pesar de que tengo una perfo. O también puedo tener un oído que le han colocado tubo transtimpánico que no equipara presiones. Entonces, ya ahí me cuenta otra cosa el estudio, ¿sí? Entonces, no hay que atarse de los mismos indicadores que tiene el médico para resolver nuestros estudios. Nosotros tenemos propios. ¿Cuándo está contraindicado la impedanciometría? Cuando tenemos un oído que está secretando y que está húmedo, ¿sí? Ahí, de una otitis media secretora, entonces está contraindicado en ese caso. Supurada, ¿no? Se refiere, claro, la secreción va a estar en el conducto auditivo y va a ser incompatible con que yo le ponga un tip que por más que yo lo desinfecte puede tener bacterias que sumadas a las bacterias de él me contaminan el equipo a mí. Pensemos que vamos a estar succionando, ¿no? Ese oído con presión. ¿Sí? Me contamina todo, tengo que tirar el aparato. Le va a encantar al dueño del hospital. Entonces, en ese caso está contraindicado. No así como habla la profe, que hay ciertas perforaciones timpánicas que no permiten hacer la timpanometría. Entonces, el único sería la posible caso que está contraindicada cuando ese oído tiene secreciones, ¿sí? No está seco. Por lo que decía la profe, que tiene bacterias y puede hacer una reinfección. En ese caso está contraindicado. En el caso de perforación se hace, sí, pero tiene que ver a dónde está la perforación y la ubicación de la perforación, y también nos va a hablar también de cómo está la trompa de Eustaquio. La consigna es como hablábamos recién. Al adulto sí le voy a decir que no hable, que no haga cambios de la presión intraoral haciendo degluciones. No le voy a dar toda esa consigna, sino le voy a decir que lo posible, que no hable y que no trague. En el niño voy a tratar de buscar que ese niño colabore sin decir nada y que se quede quieto para poder obturar y hacer el registro timpanométrico. Nunca le vamos a decir que vamos a pasar presiones, de que no hable, porque justamente cuando le decimos eso, justamente que va a tener ganas de hacer eso. Podemos jugar al escato, podemos jugar a sacarnos fotos, podemos congelado y está bien. En cambio, en el adulto le damos otra consigna. Como dijimos, el procedimiento es objetivo y lo hace el aparato, pero nosotros solo somos los que vamos a interpretar esos resultados. En cuanto a cómo se obtura, vamos a buscarla a ella y vamos, en el caso del adulto, vamos a ver cómo se tracciona, lo vamos a buscar nada más, pero le vamos a poner eso. Vamos a ver si la podemos poner de acá. Sí. Siempre vamos, sí. Perdón. Sí. Una consulta sobre la por ejemplo, ya sabemos que tiene perforación hecha, le hacemos un estudio antes, una otoscopía, decir, no, uno de estos. Una impedanciometría. Eso. Cuando se hace una reconstrucción de la membrana, sí. ¿se vuelve a hacer para chequear las presiones están funcionando bien o no es necesario? Sí, puede ser, todo depende de que, si hay una indicación de que hay que volver a hacer una timpanometría, también se puede hacer. Con tubos también se pueden hacer, con tubitos transtimpánicos, después cuando hay reconstitución de esa membrana, ¿sí? Pero tiene que ver ahí la permeabilidad o cómo la funcionalidad de la trompa de Eustaquio, que también nos va a indicar ahí. Bien. ¿Sí? ¿Sí? Para agregar, sí. Cuando hay una perforación y el otorrino lo sabe y lo manda por así arreglar o parchar,
se espera como un tiempo y dice, bueno, después de venir a revisión, una vez que te reviso si está todo bien, y recién ahí te indico que vayas a hacer tu impedancia para ver cómo está la movilidad de esta membrana. Sí, pero antes de todo esto, el paciente lo vio los redes, le dio un seguimiento, ya le hizo todo, y a nosotros va con, ya como está todo curado, por así decirlo, y a eso le sirve también al ORL para ver cómo fue mejorando esta membrana, a ver si La funcionalidad cómo está CCR, o sea, todo lo que nosotros hagamos ahí tiene que ser muy preciso, porque esta información va a volver, entonces, mira, las presiones están equiparadas, que es lo que está pasando, y está viendo, y ahí le va a hacer info útil al ORL. Sí, también depende de los procesos fisiopatológicos y después cambian las curvas, también cambian. Acá también es importante que nosotros hemos estudiado en otológica la conformación del tímpano. El tímpano monomérico es el que le falta la parte del medio, de la capa del medio del tímpano. Y eso ocurre cuando hay procesos inflamatorios de larga data, entonces tenemos solamente la mucosa que recubre ambos cavidades, pero no tengo la parte del medio. Ese tímpano monomérico es más flácido para el proceso de la impedancia que otro. Entonces, la arquitectura, como estamos viendo, del conducto auditivo externo y de caja, para nosotros tiene que quedar representada en la forma de curva que vamos a obtener y en las lógicas que vamos a tener. Por eso es importante, a veces el médico sí te manda tímpanos opacos o membranas timpánicas opacas. Y con eso vos tenés que hacer algo en términos de interpretativos, como para saber si el resultado es coincidente o no. A veces te dice tímpano monomérico, o a veces te dice perforación en el cuadrante tal, de tal magnitud, de tal de milimetraje. O sea, todo eso para nosotros es información. No obstante, la funcionalidad que nos da la impedancia no la podemos modificar nosotros. Por lo tanto, tenemos que encontrarle el sentido dentro del cuadro clínico, integrando los resultados, como decía la profe. Bien, vamos a mostrar en el caso de que vamos a hacer. Vamos a ver si llegamos acá, si podés, que te toma bien la cámara acá. No, para que captures de este lado. Tienes razón. Vamos a ver. Bueno, entonces coloca, un poquito más. ¿De qué oído estaríamos haciendo la timpanometría? Lo que yo les decía en cuanto al procedimiento es que la tracción del pabellón auricular en el adulto es hacia atrás y hacia arriba, porque la curvatura del conducto auditivo en el adulto es distinto al niño, que es más horizontal. Por eso en el niño la traccionamos hacia abajo, ¿sí? Vamos a probar, pero ahora no tenemos prendido el... pero hacemos una tracción y respetamos la curvatura, y con eso ella, si tendríamos el aparato prendido, escucharía los 220 Hz permanentes. Ese es el tono sonda que todo aparato lo envía para tener una impedancia ideal en ese sistema. Sí, 220 Hz. Se supone que a toda aparatología, tanto digital como manual, muchas gracias. Una vez que hacemos la timpanometría, de ese mismo oído hacemos los reflejos y cambiamos el tipo de prueba. Cambiamos hacia el otro oído y hacemos del otro lado. Y ahí se completa la impedancia métrica. En los niños se tracciona hacia para abajo. ¿Sí? hacia atrás y arriba. Gracias. ¿Está claro hasta acá? En cuanto a... Creo que es la otra. En cuanto a cómo... Sí, Eugenia, ¿qué te pasó? Entonces, en cuanto a este procedimiento hasta que te recuperas, Eugenia, tenemos que elegir el tips o el chupete o oliva. Eso, hay tamaños adecuados para acá, si después se acercan, para bebés, para niños y para adultos. No es que todo vaya con todo el conducto, sí, pero tenemos que hacer un cierre hermético y tratar de que podamos
tomar la movilidad del sistema timpanoarticular, ¿sí? Si no está bien obturado, no nos da el volumen adecuado, no se puede empezar la prueba. Es distinto como lo vemos en cada aparatología. Sí. Profe, dependiendo la patología que la persona traiga, puede generar dolor. Sí, eso, ahí ustedes lo han visto en otológica, por supuesto, Sí. y a veces está contraindicado cuando hay secreciones, Claro. pero a lo mejor probablemente es una decisión clínica médica de que en ese con dolor no Bien, pida. una otitis aguda no se hace, ¿sí? Pues no tiene ningún sentido, ninguna aplicación. Si el paciente tiene un proceso inflamatorio agudo, ¿para qué hacerle una intensiometría? No tiene ningún asidero. Ningún médico mandaría a un paciente en esas condiciones. Lo que nosotros tenemos que saber es que el dolor no es lo mismo que incomodidad. La impedanciometría es incómoda, sí, porque te tapan el oído, sentís que te succiona el oído de un lado de otro, pero nada más, no tiene que ver con una idea de que le estoy haciendo un daño. ¿Se entiende? Nosotros realmente tenemos que empoderar la pericia que tenemos al desarrollar la tarea precisa de estos recursos, porque lo que aportamos no lo puede hacer otro estudio, no puede suprimir, por ejemplo, yo hago una radiografía, bueno, no me sale bien, hago una tomografía, entonces veo otra cosa, o no me sale bien, hago una resonancia, hago un mapeo cerebral, o sea, tengo millones de estudios con imágenes que me cuentan esta historia. La funcionalidad de los estudios que estamos hablando, audio, low impedancio, no nos la dan otros estudios. Por lo tanto, son complementarios, pero no los puedo evitar, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? Sí, está claro. Vamos a la otra. Eugenia, ¿qué estás por decir? No sé, me quedé todo ahogada. Bueno. Entonces, este es de Para saber si está bien obturado, dice que hay que verificar la compliance normal, pero esa compliance normal no se da en todo. Si tiene alguna patología, no da una compliance normal, ¿o sí? No, lo que yo te decía que el aparato, ya sea aparatología digital o manual, te va a dar un volumen adecuado, que eso hace que ya esté obturado correctamente y te permite hacer la prueba. Si no está obturado correctamente, en el caso del manual, que hay una bomba que se va aplicando presiones, esto que succionamos, llevamos la membrana en diferentes posiciones, te va a hacer un ruido la bomba y no te permite ni siquiera empezar a aplicar estas presiones. ¿Sí? Aparte de obturar, te ubica la aguja en un lugar que a nosotros nos da la pauta de que está bien obturado, ¿sí? De los dos displays, vos tenés no aplicaste ninguna presión, tenés 0, pero ya al haber obturado, la aguja se modificó, con lo cual nos empieza a contar la historia de que estamos en condiciones para empezar. Exactamente. Este algoritmo timpanométrico es de la página 134 del manual de audición para que ustedes sepan cómo se obtiene el registro timpanométrico, la configuración de la curva. Se aplica se obtura, se aplica presiones positivas, más 200 más 100, vuelvo a 0. Acuérdense acá en el display cómo lo tenemos. Entonces la configuración va a ser así. Y después va a las presiones negativas. ¿Qué hago con la membrana cuando mando presiones positivas? ¿La llevo hacia afuera? adentro? ¿Hacia afuera? Para mí hacia adentro. Bueno. Cuando aplico presiones negativas, es como que la succión de la membrana la llevo hacia adentro. En un oído que no hay alteraciones de funcionalidad de oído medio, la máxima complacencia es cuando yo no aplico presiones, en 0. Porque las demás presiones debería tener otra movilidad. Llevo hacia afuera, vuelvo al estado de 0 y llevo hacia adentro. Por eso decimos que es una curva con pico y centrada. Nosotros no vamos a decir curvas timpanométricas normales, sino curvas timpanométricas centradas y con altura. ¿Sí?
Lo que yo les decía antes de encender el equipo, siempre voy a hacer una calibración porque tiene que ver la presión atmosférica. Entonces tenemos que hacer que la bomba que va a mandar presiones se estabilice con la presión atmosférica. En el aparato digital vamos a hacer una calibración diaria. ¿Tengo que calibrarlo cada vez que cambian los pacientes? No. Una vez que se estabilizó y voy a comenzar mi jornada laboral, ya con eso está bien. No es que cada vez que empezamos con un nuevo paciente, vamos a volver a calibrar o volver a estabilizar este aparato. ¿Estamos acá? ¿Me van parando? Sí. Vamos a ver si podemos visualizar. Este es de la impedancia, ¿cierto? Este es del MAX, del automático. Del MAX. Pero, le iba a decir la palabra. Sí. Bueno, este video es para que nos transportemos al Raquel Maure sin estar ahí con el aparato y podamos ver. No hace falta, yo creo, la imagen no es tan, a lo mejor tan clara. Lo que vamos a hacer, primero que nada, es el tema de la timpanometría. Bueno, si bien va modificándose, como yo les decía, se selecciona. Bueno, ahí dice paciente nuevo. Ustedes ven que se va seleccionando, hoy se va. Vamos al menú principal. ¿Qué tenemos de Raquel Maure? El máster. No es audiómetro, es otro aparato. El audiómetro es una cosa y el impedanciómetro son dos aparatos diferentes, ¿eh? Ojo con eso. Bueno, voy a seleccionar barrido. Esto para que visualicen lo que yo les estoy diciendo en procedimiento. El eje del procedimiento no es lo tenemos que entender la fisiopatología, y acá es cuando nos da la presión adecuada para poder empezar la prueba. ¿Puedo poner de vuelta? Porque la verdad es que no puedo. Bueno, si puede la profe. Va como muy rápido. Sí, y va... Igual esto están en el aula. Bueno, si está en el aula no la pongo, profe, sí. ¿Estaba en el aula? Está en la clase grabada de la profe. Ah, bueno. En la clase de impedancia. Bueno. Vamos a mostrar entonces cómo se registra. Era tan fuerte, a veces que digo, ¿por qué? Como ustedes ven acá, está seleccionando tips adecuados, y hasta que no, como esta persona que se grabó en el video, como estaba hablando continuamente, cambiaba después la presión. Una vez que no hable, vamos a ver si tips, chupete o gualiba. Yo después le voy a dar marcha y después van a ver cómo se configura la curva. Siempre iguales tips. No, por eso yo le dije que ya. ¿Ah? Que ahí está obturando. Sí, ahí está obturando. Miren cómo va cambiando el volumen y la presión. Cuando tengamos el volumen y la presión adecuada, le vamos a permitir dar marcha. Ahí nos sale pérdida o escape de aire porque la persona estaba hablando mientras que estaba haciendo la filmación. Por eso dice escape de aire. Bomba al máximo, por eso. Cuando se estabiliza el volumen y la presión, le va a dar marcha, y después ustedes van a ver que es la configuración de la curva, cómo se va a dar de presiones positivas a negativas. En el caso de registro manual, ustedes van a aplicar presiones, van a visualizar en el otro display y van anotando en el timpanograma. Y lo hace manual, con puntitos, y después van uniendo los curvos. En este caso, se va a hacer la curva, y después con el mismo impedanciómetro le puedo dar printer, imprime. No. Ahí parece que obturó. Ahí obturó. Y miren cómo se conforma, ¿vieron?
Timpanograma, entonces se llama Timpanograma es el registro que yo voy a volcar estos datos. gráfico, El gráfico. ¿Mm? Exactamente, de la timpanometría. Profe, entonces ese tipo de aparatología te imprime ya el resultado, no hace falta que O a veces sí tenés dificultad en el aparato porque tenés problemas de papel, tenés que tener la capacidad de pasar ese registro que tenés en el display y podés pasarlo en el registro y hacerlo manual. No necesariamente tenés que imprimirlo con papel en ese. Claro. Nosotros actualmente lo estamos haciendo con este aparato, pero lo estamos pasando a registro en forma manual, ¿sí? Sí, porque foto y eso no se puede. No. ¿Está claro hasta acá cómo vamos? Bueno, Era lo del eje de así, porque dice 1, 2, ¿cuál que era eso? en este eje, ustedes van a ver, ¿quiere saber en el registro? Ahora creo que en la otra diapositiva vamos a hablar de registro. Bueno. Pero lo podemos ver acá como ustedes quieran. ¿Está claro hasta ahora? Sí. ¿Tienen alguna duda? Ahí vamos. Entonces, donde yo voy a registrar estos resultados de la timpanometría se llama timpanograma y después tenemos la grilla de los reflejos acústicos, acústicos estatoriales, acústicos faciales. Entonces, eso es lo que yo le hablaba. El registro de la timpanometría se hace en un timpanograma donde en este eje tenemos las presiones y en la altura tenemos, y después tenemos representada la complacencia. Profe, el timpanograma, perdón. Sí. ¿Lo armamos nosotros o se compra, vamos? Ya lo traemos. Bien. Ya traemos uno ahí, vamos a buscar. En cuanto a eso, yo le decía, ¿qué representa acá? En este eje tenemos las presiones que le aplicamos este sistema timpano-auricular y en el eje de las abscisas, si no me confundo, es la altura, la complacencia que tenemos en los puntos que vamos a hacer. Más 100, más 200, tengo un punto, un valor, que está representado en valores centímetros cúbicos, milímetros, pero es un valor representativo. Después estamos en 0 y después pasamos menos 100, menos 200. O sea, en 0 yo no envío presión. Como que... No, la dejas como la dejas, sin aplicar presiones, exactamente. En un oído que no tenemos alteraciones en la funcionalidad, es donde tiene su máximo flexibilidad, su máxima complacencia, ¿sí? El 0 es como todo el reposo. En un estado en el que no le aplicas presión, ¿sí? Y si agregando Puede. presión queda en 0 significa que está fija, que está ¿Cómo? en movilidad. Podés tener eso, podés oídos que registren curvas bajas, como hablando de la esclerosis, podés tener curvas con ocupación, entonces no se moviliza porque hay una ocupación todo en ese sistema timpano-auricular. Claro. ¿Quieren ver acá el registro para que puedan, no sé, bueno, pasamos a la otra, sí, porque después nos quedan todos reflejos, a lo mejor para el próximo. Bueno, entonces, un pequeño repaso, y acá está lo que está en la página 135 del manual de audición. El timpanograma es el registro que tenemos de las presiones que aplicamos y los valores en presiones que nos da este sistema timpano-auricular, o el movimiento del tímpano, ¿sí? El eje de las ordenadas, el movimiento del tímpano, el eje de las abscisas, ¿sí? Ahí está. ¿Está claro? La profe es normal o no. Sí. ¿Qué pasa con la...? A ver, no te voy a contestar que sí, porque ¿qué dijimos? Que en audiología nosotros centrada, bien, está centrada con pico, bien. Vamos, acá está medio con los colores se confunden, a lo mejor podemos pasar a la otra. Otra. Esta puede ser. Esa les parece que es más claro, la otra, como ustedes quieran. Imagen que está en el Google es interesante porque tenemos. Parecen árboles. Ay, no podés ver. Bueno. Está más adelante. Bueno. Si quieren googlearlo a esto,
que es interesante porque tenemos, por un lado, la curva timpanométrica y arriba está representado el sistema tímpano-osicular. Entonces, en este 1 que tenemos una curva centrada con altura, el sistema tímpano-osicular, que tenemos la membrana, la cadena de huesecillo, la cavidad aérea y el estribo, no hay alteraciones. Hasta ahí, bueno, si quieren googlear más o menos. Profe, en el 3 hay algo en la trompa. Exactamente. Oh, ya estás adelantada, Débora. No, es que quería ver si me daba cuenta si era así el Sí, dibujito. perfecto. Perfecto, es esta la correlación. Que uno busca un registro, una curva, y la correlación con la fisiopatología. En la 2, ¿qué está pasando? Con este verde que se ve, que está todo ocupado ahí. Miren acá. Está todo ocupado. Está todo ocupado. Hay una ocupación importante en la caja timpánica, ¿sí? ¿Hay como una mala permeabilidad, profe, o no? No, en esa no. En la que vos buscas, en la 3, es la que tenés ocupación. Puede ser líquido, puede ser colesterol, hay una... no importa. Tenemos ocupación en ese sistema tímpano-osicular. ¿Qué quiere decir? Esta movilidad no puede darse por esta ocupación. Entonces yo le mando presiones y no tenemos modificación. En la 3, como decía Débora, como vemos, la alteración está en la trompa de Eustaquio. Entonces, si hay una mala permeabilidad tubárica y esto hace que siga en forma crónica también, la presión que hay detrás del tímpano va enrareciendo, también la presión detrás del tímpano, hay mayor presión negativa, se va enrareciendo este aire, y ustedes lo han visto en notológica. ¿Qué pasa cuando está en forma crónica esta falta de permeabilidad y falta de ventilación? ¿Qué pasa? Empezaba la otitis media, la otitis media secretora. ¿Por qué? Porque ese aire se enrarece, continúa en forma crónica y existe y pasa la patología de una otitis media secretora seromucosa, ¿sí? Seromucosa, vamos a ver. Es como que empieza a generar presión de nuevo. Claro, pero hasta acá esta membrana estaba como succionada hacia adentro o abombada para, depende de la visualización de la membrana, porque hay mucha presión negativa detrás del tímpano, no hay buena ventilación. No está equiparando las presiones de forma correcta, no hay una funcionalidad adecuada de la trompa de Eustaquio, ¿sí? Entonces, esta membrana está hacia adentro, cuando le mandamos presiones negativas, hace un movimiento, pero equipara su mayor movilidad cuando le mandamos presiones negativas, porque está traccionada o chupada hacia adentro, entonces ahí equipara en las presiones negativas. Por eso visualizan que su máxima complacencia está para las presiones negativas. Es lo que nosotros podemos decir que es una curva timpanométrica desplazada hacia las presiones negativas. Eso sí es correcto decir, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. O sea, la 2 podría ser una posible consecuencia de la 3. Si lo ves así, sí. Sí. Sí, sí. Vamos a la 4. Lo que habíamos hablado al comienzo de la clase. Que en el caso de la Autoesclerosis. que hay una fijación del estribo, hace que esta, sin embargo, depende del inicio de esta patología. Ustedes han visto que tiene un inicio, que tiene un comienzo, que es insidioso, o sea que todavía hay una movilidad hasta que llega la fijación de este estribo. Cuando hay rigidez en este sistema tímpano-osicular, en fijación del estribo, es ahí que hay un aumento de rigidez, no hay alteraciones en la caja timpánica en cuanto a la ventilación, por eso tenemos una curva centrada, pero más baja. Está centrada, pero es baja porque es menor la complacencia, porque hay mayor impedancia o rigidez del sistema tímpano-osicular. Y este es el ejemplo que la profe les decía. ¿Están durmiendo? ¿No?
Están con los libros. Están con los libros afuera. Están corroborando. Ahí es como la dice la profe, no hay porque el sistema tímpano-auricular ofrece como un tope, de alguna manera, pero en este caso, este sistema, ¿qué tiene? ¿Ven que no se une el pico? Ahí. Sí, se falta como... Hay una parte. Se ha roto este sistema tímpano, o sea, una rotura de cadena en la cadena de hueso ejercicio, por ejemplo el yunque, y entonces ya le mandamos presión y hay tanta movilidad que no hay un tope en el sistema tímpano-auricular por la cadena de hueso ejercicio. ¿Sí? Bueno, y acá terminaríamos con la timpanometría. En ese dibujo, el discartesiano, digamos, sería para el lado negativo. Cuando teníamos alteraciones en la permeabilidad tubárica en la trompa de Eustaquio, logra su máxima complacencia en las presiones negativas. Es lo que llamamos una curva desplazada hacia las presiones negativas. No por eso sino digo el esquema, porque por ejemplo acá en el libro está hecho de acá para acá, digamos. Entonces la curva, es como que el cero arranca en el lado derecho acá. Siempre el cero está... Acá, sí, pero las presiones están acá. Claro, pero el panorama está el cero acá y las presiones están para... La curva timpanométrica que está centrada. Vamos a la curva. La curva timpanométrica que está centrada con complacencia. Ustedes pueden inferir cuál sería la curva audiométrica de esta curva timpanométrica. ¿De cuál? De la curva número 1. Vamos a pensar vía aérea sobre rangos normales. Bueno, sí, decime curva audiométrica dentro de los parámetros normales. Vos suponés que una curva con trazado normal puede ser compatible con una curva centrada con complacencia. Pero no, a veces con los estudios coinciden. ¿Y si yo tengo una hipoacusia neurosensorial? Si es conductiva, sí coincidiría. A ver, que pensemos. Esta curva 1 está centrada con complacencia. Acuérdense que la timpanometría valoraba, o el objetivo era valorar la funcionalidad del oído medio. Hasta ahí estamos. Vamos viendo la transmisión y todo. Si yo tengo una curva audiométrica dentro de parámetros normales, ¿cómo sería compatible que yo tenga un registro timpanométrico como el número 1? Sí. Bien. Sensorial. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué registro timpanométrico tendríamos? Puede ser. Exactamente. Entonces, porque no está la alteración en el oído medio. Bien, ahí empezó el primer razonamiento. Entonces, un resultado de una curva timpanométrica no permite inferir qué tipo de curva audiométrica. Tengo que ver la construcción de este mapa audiográfico. Ahí estamos. La primera que tienen que saber. Excelente. Excelente. No sé si vamos a hacer con el reflejo. Excelente. Ahora, después, vamos a complicar y vamos a decir, ¿tiene reflejo? Y ahí vamos a complicar porque vamos a evaluar el arco reflejo escapeliar. No sé cómo es en el horario. ¿Seguimos? ¿Hasta el 13? ¿Seguimos? Bueno, seguimos. Aunque sea. Bueno, otro tema, otra prueba que teníamos dentro de impedanciometría. Los reflejos acústicos escapeliares, acústicos faciales. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Qué resultados arroja con la timpanometría? Y de nuevo es el aporte en la construcción de este mapa audiológico, ¿sí? Este era... ¿Quieren ver? Sí. Bueno.
Total, la profe está tomando un cafecito. No, está ocupada, la profe. No estén hablando. Claro, porque no está tomando café. No está tomando un café, está ocupada, pobre profe. Sí, es verdad. Bueno, esto, como yo les decía, este es el procedimiento del impedanciómetro manual, el que tenemos acá, este cample. Siempre es ideal que uno pueda manipular más los resultados, los procedimientos, parar y saber qué obtengo en cada punto. Ahí estamos. No vamos a poner el audio porque está en portugués. Así que no vamos a ponerlo. Claro, es el procedimiento y es lo que haríamos nosotros. ¿Vieron? Que después, o sea, lo que yo les digo, una cuestión de bioseguridad es, y lo ideal sería utilizar guantes. Ahí muestra cómo traccionan. Ahí está, perdón, que nos estamos charlando. ¿Vieron? ¿Qué es lo que falta, bro? No, tracciono hacia arriba y hacia atrás y ahí está explicando en portugués. Una giradita que lo del tip, que lo del Quedó grabado todo. los distintos tipos de tamaño es para que se ajuste bien Al conducto visual externo. Ya les voy a pasar a mostrar mientras que ustedes miren, vayan mirando y miren los de bebés y vayan mirando. Ya le mostramos ahí la cámara. Ya le mostramos a los que están en forma que están en modalidad virtual cómo son los tips, niños adultos. Vengan, a ver. Ah, no, dale cosas. Claro, si tenemos rotación. No me digas. Miren acá cómo bajó la pericia de complacencia, va aplicando las presiones, va a más 100, registra en este display y uno va haciendo las anotaciones del registro timpanométrico. ¿Sí? Va más 200, por eso más 100 más 200, vuelve a 0. Entonces tiene que acordar que tiene el auricular, por decirlo. ¿Por qué el auricular? Porque cuando tomamos reflejo acústico estaferial o acústicos faciales, yo le voy a mandar contralateralmente por el auricular, voy a estar tomando el reflejo de este lado donde yo tengo el tip, pero voy a mandar tonos puros. Porque acuérdense que para evaluar reflejos acústicos faciales, mando tono puro. ¿Sí? No parar con una Exactamente, son dos pruebas que tienen que tener coherencia. Ahí tenemos que ver la coherencia intraestudio y la coherencia con la audiometría y la logobiometría. Como dijimos, la curva ahí volvió a 0. Volvió a 0. Se fija qué valor le dio. Que es una máxima. Se supone que los valores de más 100, más 200, menos 100, hay menor movilidad porque yo estoy de alguna manera aplicando presiones a este sistema tímpano-osículo. Y en 0 lo dejo en su máxima movimiento. Ahí empieza a ir hacia las presiones negativas. Y entonces, ¿qué va a sentir el paciente? Va a sentir apunamiento, tal cual se siente, aparte que está ese 220 Hz en forma permanente, va a sentir apunamiento. Eso Y también, ahí lo va a sentir como oído tapado. ¿sí? Eso queda por un ratito. Es un ratito, porque ahora cuando llevas la membrana hacia adentro, que estás aplicando presiones negativas, sentís como una especie de cambio en las presiones, ¿sí? Sí. Y miren cómo va haciendo. Ahí y pasó ahí reflejo. pasó reflejo, puso reflejo. Que venga acá los de la parte de reflejos, tienen ahí las frecuencias y acá las intensidades. Y voy a evaluar en este display que se desencadene. Yo no voy a mirar amplitud, miren, yo no voy a mirar amplitud, sino que voy a mirar que se desencadene ese reflejo. Un inicio y una no, porque hay una contracción y una descontracción, por supuesto. No voy a mirar eso, amplitud. La amplitud del reflejo no, es el umbral de reflejo acústico facial o estaferial. ¿Qué quiere decir? Cuando hay inicio de ese reflejo. Porque si aumenta la intensidad, hay un aumento de amplitud. Se basó en el estudio audiométrico, la de los umbrales. Exactamente, yo busco relación
con el umbral audiométrico, totalmente. Por eso, un registro timpanométrico centrado con complacencia puede que lo encontremos en una curva con hipoacusia neurosensorial, pero los reflejos tendríamos que tener otros resultados. Y ahí buscamos la coherencia intraestudio y después la coherencia inter. ¿A qué le hace círculo ahí la parte del reflejo? Mira, va aumentando la intensidad y aumenta vos estás visualizando, en realidad hay una contracción del escapedial, pero después se relaja el músculo del martillo. Acuérdense, antagonista y agonista también. Hay una aferencia que es la vía auditiva. Y la parte efectora es el músculo escapedial, que retira la membrana del estribo para que no transmita estos sonidos intensos a oído interno. Es eso, el reflejo acústico escapedial o acústico facial. Si yo no lo puedo registrar, no quiere decir que no lo tengamos, porque es un músculo protector de protección en el oído. Miren, ahí ya aumenta, porque es obvio que voy a tener mayor amplitud de este reflejo si aumento la intensidad. Lo estoy mirando más claramente, pero yo voy a registrar umbrales, vuelvo a decir, al mínimo de intensidad que pueda darse esa contracción. ¿Está claro? No, miren, todo lo que aumento y cómo aumenta el reflejo. Cuestión de práctica. Sí, pero, claro, pero yo quiero que sepan que yo voy a mirar el umbral, porque si obviamente yo aumento la intensidad, ¿cómo va a ser ese reflejo? Con mucho más amplitud, porque estoy aumentando la intensidad y es un reflejo, es un arco reflejo de protección de la oída. Para eso está este arco reflejo. ¿Está claro hasta acá? Formas de tomar o de registrar es ipsilateral y contralateral. ¿Seguimos? Están muy copados entonces. Vamos. La mamá, pues. Eso quedó. Eso quedó te lo digo sin la grabadora. Sí, mejor que avancemos para después hacer la integración que es más difícil. El reflejo, ese, ¿no? Sí. Reflejo escapedial. ¿Aparece en ambos oídos? Por más que yo esté registrando en un oído, usted sepa que fisiológicamente se da en ambos oídos. Se desencadena con intensidad de 70, 90 y en relación al umbral auditivo. No es que yo con 70, 90 de intensidad esto necesito para que se desencadene. Esto está en relación al umbral auditivo. ¿Sí? Yo no sé dónde vi que los resultados se ponían en el contralateral, ¿puede ser? O... Depende, porque hay aparatos que a veces tienen ipsilateral o tenés solo contra. Porque estas ondas son muy sensibles. ¿Vieron los cables? Son los cables flexibles, conductos muy flexibles que a veces después no permite tomar no permite tomar el ipsi y tomar el contra, pero seguimos relacionando los resultados y viendo las vías de la misma manera. Ahí está la profe. Sí, acá estoy, me escapé un minuto porque vino la vice. Ah, bueno. Pero estuve escuchando. No estabas tomando café, no estabas tomando café. No. Dígame que me lo perdí. ¿Sirvieron ahí? Me voy para allá. Bueno, entonces, vamos a seguir hasta las 3, ¿de acuerdo? Los chicos dicen que hasta las 3 seguimos. Son 5 sí, quedan 5 minutos, vamos. Bueno, entonces, como es un arco reflejo, tengo una vía eferente que lo transmite el nervio auditivo y una vía eferente o efectora que es el nervio escapedial, la rama del nervio facial, la primera rama del nervio facial. ¿Sí? Al ocurrir el músculo del estribo, como yo le decía, se contrae y se pone más, se rigidiza la cadena y retira la platina del estribo para que no pase estos sonidos intensos y se transmite en el oído interno. Hasta ahí vamos. Y eferente, el nervio auditivo, efectora es la primera rama del nervio facial, que es el nervio escapedial. Acuérdense que por más que yo registro un oído, se está dando en ambos oídos en forma simultánea. Bien.
Para desencadenarse es necesario oído medio sin defectos, la integridad de las vías, porque si tenemos un arco reflejo tenemos que tener la integridad de las vías, y como yo les decía que era un arco reflejo protector ante los sonidos internos y un arco reflejo, que no lo podemos manejar en forma voluntaria, este arco reflejo se desencadena mucho más rápido ante el ruido que ante los tonos puros, ¿sí? ¿Estamos ahí? Bueno, ahora empieza la parte de las estructuras anatómicas implicadas. Lore, no te va a dar tiempo en 5 minutos, No. ¿por qué no integran y eso queda pendiente, me parece? Sí, porque ya empieza la complejidad. Sí, esto necesita un cerebro de inicio. Sí, ya saben que se da 70-90 en relación al umbral auditivo, que es un arco reflejo, que se dan ambos oídos, y la manera de registrar. A ver, yo puedo preguntar, profe, según lo que usted contó de la primera parte, a ver quién contesta. Vamos a hacer Para mí todos son los de la tele, los que están ahí. A ver, si yo tengo un paciente con una hipoacusia neurosensorial, la impedanciometría, ¿cómo daría? Ya lo saben. Por eso quiero saber. Digan. No. Centrada, profe. ¿Centrada en dónde? En cero. Ah, Complacencia cero. no, complacencia significa curva plana. Ojo. Centrada en cero. Con pico en cero. Con pico en cero. Sí. ¿Estamos? Fíjense lo difícil que es comunicar un dato que a nosotros, los que hacemos esto hace mucho tiempo, nos grafica la curva de lo que ustedes están hablando. ¿Sí? Si me da que esa curva está desplazada hacia los negativos y la hipoacusia era neurosensorial, ¿qué hago? Va de vuelta. Y tengo una hipoacusia neurosensorial graficada en la audiometría y hago la impedanciometría y me da una curva desplazada a las presiones negativas sin pico, es decir, me da la idea de que esa complacencia está comprometida. ¿Qué debo hacer en esos casos? Cuando encuentro dos estudios que me cuentan dos razones fisiológicas diferentes. Mixta, dicen por acá. ¿Es un tercer estudio, profe? A ver, vamos a pensar en qué estudio me apoyaría para buscar qué. Acuérdense que no es una sola respuesta veraz. Sí. Lo que están poniendo en juego es cómo se resuelven los entuertos. Ustedes saben que los entuertos son los dolores de parto y demás. Bueno, estos entuertos que son de parir un estudio coherente clínicamente, ¿cómo los resuelven ustedes? Tienen dos estudios que cuentan dos versiones distintas. Uno, que el estudio de la audiometría da una hipoacusia neurosensorial y el estudio impedanciométrico me da una curva desplazada a las frecuencias negativas plana. Hacia las presiones negativas. Exactamente. Perdón, gracias. Pero esto no sería como lo que vemos que está afectado
la parte de la permeabilidad dentro del oído. Sí, está alterada. Todo. Está alterada la permeabilidad del oído, eso te cuenta. Pero ¿qué pasa? Como dice ella, hay un dilema ahí, que tengo una neurosensorial y tengo... ¿Me dicen lo mismo esos dos estudios? Clínicamente. No, es como que uno sería como una hipoacusia de conducción y lo otro neurosensorial, algo así.